1.600 gramos. Eso es lo que pesa el cerebro de un delfín, y el de un humano, 1.400. Pero no se trata del tamaño, se trata de lo que hay dentro. Los delfines poseen neuronas fusiformes, un tipo especial de célula cerebral asociada con las emociones, el comportamiento social y la empatía. Los humanos las tienen, los grandes simios las tienen, los elefantes las tienen y los delfines las tienen. Nadie más. Además, los delfines tienen 3 veces más de estas neuronas que los humanos. ¿Qué significa esto? No lo sabemos con exactitud, pero sugiere que su vida emocional puede ser más compleja de lo que pensamos. Y aquí está la paradoja. Una criatura con semejante cerebro, con semejante capacidad de empatía, es capaz de comportamientos que nos sorprenden. Los delfines atacan a las marsopas. No se los comen, no se defienden de ellos, simplemente atacan. Los científicos registraron este fenómeno en la década de los 90 del siglo pasado, y aún hoy debaten sobre el motivo. ¿Has oído que los delfines son amables, que son inteligentes, que salvan a la gente en el mar? Todo esto es cierto, pero esa no es toda la verdad. Las marsopas comunes son parientes pequeños de los delfines. Alcanzan longitudes hasta de 1,5 metros y pesan hasta 70 kilogramos. Viven en las mismas aguas. No compiten por el alimento, ya que se alimentan de cosas diferentes. Las marsopas se alimentan de peces pequeños cerca del fondo marino, mientras que los delfines cazan presas más grandes en la columna de agua. No representan una amenaza, y los delfines los buscan a propósito y los atacan. Los primeros casos se observaron en Escocia en 1991. Se encontraron cadáveres de marsopas comunes con signos de maltrato físico en la costa. Inicialmente, los científicos pensaron que se trataba de colisiones con barcos. Luego, sugirieron otras causas. Pero la naturaleza de los daños indicaba una interacción con grandes animales marinos. Y entonces lo vimos con nuestros propios ojos. Un grupo de delfines rodea una marsopa, mostrando comportamiento agresivo. Este proceso puede durar entre 5 y 30 minutos. Después de esto, los delfines se alejan nadando. No tocan el cuerpo, no se lo comen. Este no es un caso aislado. Entre 1990 y 2020 se registraron más de 1.000 casos similares, desde el Mar Norte hasta la costa de California, desde Escocia hasta Gales, desde Canadá hasta Dinamarca. ¿Para qué? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no hay una respuesta clara. Una teoría sugiere que están entrenando sus habilidades de caza. Los delfines están enseñando a sus crías. La marsopa es una presa segura. No muerde ni huye rápidamente. La velocidad máxima es de 22 kilómetros por hora, en comparación con los 55 de un delfín. Pero las observaciones muestran que en el 70% de los casos, los implicados son hombres adultos sin cría cerca. ¿Y por qué no comen después? La segunda teoría es la competencia por el territorio. Los delfines machos exhiben comportamiento territorial durante la temporada de reproducción. Quizás las marsopas adoptan este comportamiento simplemente porque se parecen a los delfines. Sin embargo, las investigaciones demuestran que los delfines son excelentes distinguiendo entre especies mediante la ecolocalización. Además, estos casos se vuelven más frecuentes durante la temporada de reproducción de los delfines, de mayo a agosto. La tercera versión es un comportamiento sin un propósito práctico evidente. Los científicos lo llaman agresión lúdica, pero las acciones que conllevan consecuencias negativas para otro animal difícilmente pueden considerarse un juego. Y es aquí donde discrepo con quienes intentan romantizarlo. Algunos dicen, es naturaleza, no hay moralidad en ello. Sí, así es la naturaleza, pero eso cambia nuestra imagen del delfín. Estamos acostumbrados a verlos como seres casi humanos, amables y compasivos, pero resultan ser más complejos, mucho más complejos. Profundicemos más, porque las marsopas son la punta del iceberg. Los delfines viven en una jerarquía estricta. Una manada no es una familia unida, sino una pirámide de poder. Los machos forman coaliciones, grupos de 2 o 3 individuos. Estas coaliciones existen durante décadas. Una de estas coaliciones, registrada en Shark Bay, Australia, duró 23 años.
Estas coaliciones patrullan el territorio, cazan juntas y defienden sus territorios de otros grupos. La estructura social de los delfines se ameja a la de los primates, compleja, multinivel, con alianzas y conflictos. Pero esta sociabilidad tiene otra cara. Cada delfín tiene un nombre. No es una metáfora, es real. Este silbido tiene una frecuencia y un ritmo específico, único para cada individuo. Los científicos lo llaman silbido característico. El delfín oye su nombre y responde. Los experimentos se realizaron cientos de veces. Grabaron el silbido de un delfín y se lo reprodujeron a otro. Estos últimos solo respondían a su nombre. La precisión del reconocimiento es del 92%. Recuerdan estos nombres durante décadas. En 2013, los científicos llevaron a cabo un experimento. Grabaron los silbidos de delfines que habían vivido juntos 20 años antes y que luego fueron separados. Reprodujeron estas grabaciones. Los delfines respondieron. 20 años, y lo recordaron. Un cachorro recibe su nombre durante los primeros meses de vida. La madre repite un silbido específico una y otra vez, hasta que el cachorro comienza a imitarlo. Esto es entrenamiento, como cuando una persona le enseña a un niño a decir su nombre. Además, los delfines utilizan los nombres de otros delfines en sus conversaciones. Pueden nombrar a un tercer delfín que no esté cerca. Es un nivel de abstracción que solo poseen los humanos y algunas especies de primates. Transmiten conocimiento. En Shark Bay, Australia, hay un grupo de delfines que han aprendido a usar esponjas marinas como herramientas. Se colocan una esponja en la nariz y la usan para escarbar en el fondo del agua y así evitar lastimarse con rocas y conchas mientras buscan peces. Este comportamiento se transmite de madre a hijo. Solo de la madre. Los varones no lo enseñan. De generación en generación. Los científicos llevan observando esto desde 1980, 46 años de tradición cultural. Además, existen diferentes escuelas sobre el uso de las esponjas. En una parte de la bahía, los delfines usan esponjas cónicas, en otra usan esponjas planas. No es cuestión de genética, es cuestión de cultura. En otra parte del mundo, frente a las costas de Brasil, los delfines han aprendido a perseguir a los peces hasta aguas poco profundas y a quedar varados en la playa para atraparlos. Esto es riesgoso, el delfín podría quedar atrapado en la tierra, pero lo hacen con precisión cirúrgica. Se lanzan al agua, atrapan el pez y se deslizan de regreso al agua. Todo en 3 o 4 segundos. Y esto también se transmite a través de la formación. Ellos cooperan. En la ciudad de Laguna, en el sur de Brasil, los delfines colaboran con los pescadores, acorralando bancos de lisas hacia la orilla y sus redes. Los pescadores esperan una señal. El delfín se zambulle de una manera determinada, golpeando el agua con la cola. Esta es una señal. Echad vuestras redes. Los pescadores capturan peces, los delfines se llevan su parte, los que intentan nadar de vuelta al mar. Esto no es entrenamiento. Se trata de una cooperación voluntaria que se lleva a cabo desde el año 1847, 179 años. Los científicos han descubierto que los delfines que trabajan con pescadores viven más tiempo y tienen más crías que los que cazan de forma independiente. Esto resulta beneficioso para ambas partes. Salvan personas. Sí, es cierto. En los últimos 50 años se han registrado más de 100 casos. Los delfines han ahuyentado a los tiburones de los bañistas, han mantenido a flote a personas que se estaban ahogando y las han empujado hasta la orilla. En 2004, frente a las costas de Nueva Zelanda, un grupo de delfines rodeó a 4 nadadores y los mantuvo en un círculo cerrado durante 15 minutos. Los nadadores no entendían lo que estaba pasando, y entonces vieron un tiburón blanco de 3 metros que nadaba en círculos a 5 metros de ellos. Los delfines no la dejaron acercarse. ¿Por qué? Se desconoce. Quizás confunden a un humano con un niño de su propia especie. Quizás sea solo curiosidad. O tal vez empatía. La empatía es la capacidad de sentir el dolor de otra persona. Los delfines lo tienen. No abandonan a los heridos. Los mantienen en la superficie para que puedan respirar. Se registró un caso de un grupo de delfines que sostuvieron a una hembra herida durante 4 días seguidos. Ella no podía nadar por sí sola. Los delfines la sujetaron, turnándose, para evitar que se ahogara. Ella murió al 5.º día. Conservaron el cuerpo 2 días más. Luego lo dejaron ir. Este comportamiento se denomina epimeletético.
Cuidar a los enfermos y heridos. Se encuentra en elefantes, primates, ballenas y delfines. Aquí les plantea una pregunta. Si hubieran sabido esto antes, tanto sobre los ataques a las marsopas como sobre el rescate de personas, ¿habría cambiado su actitud hacia los delfines? Escribe en los comentarios. ¿Quiénes son ellos? ¿Amable o cruel? Respuesta: ambas, al mismo tiempo. Los científicos debaten si los delfines tienen autoconciencia. Los delfines superan la prueba del espejo. Se marca al animal en su cuerpo y se comprueba si se reconoce en su reflejo. El primer experimento se llevó a cabo en 2001. Un delfín tenía una marca negra pintada en el costado. Nadó hasta el espejo, se puso de lado y examinó la marca. Luego intentó borrarla. Comprendió que era él. Este es el nivel de los chimpancés, elefantes y urracas. Un círculo muy reducido. Pero la autoconciencia no es moralidad. El delfín comprende que es él mismo, pero eso no lo convierte en bondadoso. Los seres humanos tendemos a proyectar nuestras expectativas en los animales. El delfín parece estar sonriendo, lo que significa que es amable. Pero no es una sonrisa, es anatomía, la forma de la boca. Un delfín puede experimentar diferentes estados y aún así parecer que está sonriendo. Esto se denomina antropomorfismo, atribuir cualidades humanas a seres no humanos. Queremos ver algo humano en los delfines, y lo encontramos, pero los encontramos de forma selectiva. Inteligencia, sí. Sociabilidad, sí. Comportamiento complejo, lo ignoramos, porque destruye la imagen. Ahora veamos más de cerca qué es lo que hace que un delfín sea un delfín. Acerca del cerebro. La corteza cerebral del delfín, la parte responsable del pensamiento complejo, tiene más circunvoluciones que la de un ser humano, más pliegues, más superficie. Esto significa más neuronas, más conexiones, mayor capacidad de procesamiento. La proporción entre el tamaño del cerebro y el del cuerpo del delfín es la segunda más alta entre todos los mamíferos, solo superada por la de los humanos. Esto se denomina cociente de encefalización. En los humanos son 7, en los delfines son 5, en los chimpancés son 2,5, en los perros es 1. Los delfines duermen diferente. Solo la mitad de su cerebro se desconecta. El hemisferio derecho duerme, mientras que el izquierdo permanece despierto. Luego ocurre al revés. Esto se denomina sueño de ondas lentas unihemisférico. ¿Para qué? Porque un delfín debe respirar conscientemente. No puede respirar automáticamente como nosotros. Si se queda completamente dormido, se ahogará. Por lo tanto, una mitad del cerebro está siempre en estado de alerta. Esto significa que un delfín nunca duerme del todo. Nunca. En toda su vida. Cada 2 horas sale a la superficie para respirar, incluso mientras duerme. Además, durante el sueño, el delfín cierra solo un ojo. Uno corresponde al hemisferio que duerme, el otro ojo permanece abierto, vigilando el entorno. Ahora hablemos de la ecolocalización, porque eso es lo que hace que el delfín sea un depredador único. El delfín emite una serie de clics, hasta 1200 clics por segundo. Estas ondas sonoras se propagan a través del agua, chocan con objetos y regresan. El delfín analiza el eco y se forma una imagen del mundo. No se trata solo de «hay algo ahí», y una imagen tridimensional detallada. Él ve la forma de un objeto, su tamaño, densidad, estructura interna. Un delfín puede distinguir una moneda de 5 centavos de una de 10 centavos a 100 metros, en aguas turbias, en completa oscuridad. Puede ver un pez enterrado en la arena a una profundidad de 30 centímetros. Él ve a través de la arena. La ecolocalización es tan precisa que un delfín puede determinar de qué material está hecho un objeto. Metal, plástico, madera, caucho. Sabe distinguir la diferencia. Por cierto, el sonido se refleja en la superficie. Además, los delfines utilizan la ecolocalización como herramienta de caza. Pueden emitir poderosos pulsos sonoros que desorientan a los peces. Ha habido casos en los que un delfín ha afectado a un pez a 2 metros con un solo clic. El pez se volteó y perdió el rumbo. El delfín simplemente nadó hacia él y se lo comió. Este es un sonar biológico que supera cualquier tecnología humana. Los militares llevan 60 años estudiando la ecolocalización de los delfines y aún no han logrado crear nada comparable. Ahora hablemos del idioma, porque los delfines no solo emiten sonidos, se comunican. Los científicos han registrado más de 30 tipos diferentes de sonidos en los delfines. Silbidos, clics, crujidos, ladridos, gemidos. Cada tipo tiene su propio significado. Los silbidos sirven para la comunicación a larga distancia, los clics para la ecolocalización, los ladridos para advertir. Pero lo más interesante son los diálogos.
En 2016, los científicos grabaron una conversación entre dos delfines. Uno hizo una serie de sonidos. Se detuvo. El segundo respondió. Se detuvo. El primero de nuevo. No se interrumpieron. Esperaron a que el otro terminara. Esta es la estructura de un diálogo, igual que con las personas. ¿Qué dijeron? No lo sabemos. No hemos descifrado su idioma. Pero sabemos que fue un intercambio de información. Existe la hipótesis de que los delfines tienen gramática, que el orden de los sonidos importa, que los mismos sonidos en diferentes secuencias significan cosas diferentes, como palabras en una oración. Pero esto aún no se ha demostrado. Los científicos están intentando crear un diccionario del lenguaje de los delfines. Hasta ahora hemos logrado identificar unas 20 palabras, sonidos con un significado constante: peligro, comida, jugar, sígueme. Pero eso es solo una gota en el océano. Los delfines utilizan cientos de combinaciones de sonidos diferentes. Incluso existe la hipótesis de que las diferentes poblaciones de delfines tienen diferentes dialectos. Los delfines de Florida hablan de forma diferente a los delfines de Escocia. Utilizan diferentes frecuencias, diferentes ritmos, como las personas hablan diferentes idiomas. Ahora hablemos de algo de lo que casi nunca se habla: delfines en cautiverio. En todo el mundo existen más de 300 delfinarios que albergan aproximadamente a 3.000 delfines. La mayoría son delfines nariz de botella. En estado salvaje, un delfín puede nadar hasta 100 kilómetros al día. En la piscina, significativamente menos. El tamaño medio de la piscina de un delfinario es de 50 metros de largo, 10 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Los delfines en cautiverio viven menos tiempo. En estado salvaje, los delfines nariz de botella viven una media de 45 años. Las hembras viven hasta 60 años. En cautiverio, 20 años. 2 veces más. Un estudio realizado en 2007 demostró que visitar un delfinario no aumenta la conciencia ambiental. Se encuestó a 3.000 visitantes antes y después del estudio. No hubo cambios. Algunos países ya respondieron a esta pregunta. En 2013, India aprobó una resolución judicial que reconocía a los delfines como criaturas muy inteligentes y conscientes de sí mismas, y sobre esa base prohibió los delfinarios. Costa Rica, Chile, Canadá, Francia y Suiza han prohibido o restringido severamente la tenencia de delfines en cautiverio. Pero en la mayoría de los países, los delfinarios siguen funcionando. Ahora hablemos de lo que hacen los delfines por el ecosistema. Los delfines son depredadores que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria. Comen peces, calamares y a veces pulpo. Un delfín adulto come entre 8 y 15 kilogramos al día. Eso es mucho. Una manada de 10 delfines come 150 kilogramos de pescado al día, lo que equivale a 4 toneladas y media al mes. Los depredadores controlan las poblaciones de presas. Si no hay depredadores, las presas se reproducen sin control y agotan sus reservas de alimento, y el ecosistema cambia. Esto se denomina cascada trófica. Pero los delfines hacen más. Redistribuyen los nutrientes. Cazan en las profundidades, suben a la superficie y defecan. Sus excrementos son ricos en nitrógeno y fósforo. Es fertilizante para el fitoplancton, unas algas microscópicas que producen la mitad del oxígeno del planeta. Más que todos los bosques juntos. Los delfines fertilizan el océano, literalmente. Los científicos han calculado que una sola población de delfines, compuesta por 1.000 individuos, transfiere aproximadamente 20 toneladas de nitrógeno al año de las profundidades hasta la superficie. Esto equivale a la cantidad de fertilizante necesaria para 100 hectáreas de tierra agrícola. Pero los delfines están amenazados. No todas las especies, pero muchas. Contaminación oceánica, plástico, químicos, metales pesados. Los delfines son depredadores longevos que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria. Esto significa que las toxinas se acumulan en sus cuerpos durante décadas. Esto se denomina bioacumulación. Cuanto más arriba en la cadena alimentaria, mayor es la concentración. En 2005, los científicos examinaron los cuerpos de delfines que aparecieron varados en las costas de Florida. En su grasa se encontraron bifenilos policlorados, sustancias químicas tóxicas prohibidas desde la década de 1970.
La concentración era 1000 veces superior al nivel seguro. Estas sustancias afectan al sistema inmunitario y la reproducción. Redes de pesca. Los delfines quedan atrapados en ellas. Los científicos calculan que cada año mueren más de 300.000 cetáceos, incluidos los delfines. Esto se llama captura incidental. Los pescadores pescan atún, pescan delfines. Los pescadores pescan camarón, pescan delfines. Ruido. El océano se volvió ruidoso. Buques, sonares, plataformas de perforación, exploración sísmica. Los niveles de ruido oceánico se multiplicaron por 32 veces en los últimos 50 años. Los delfines se orientan mediante sonido. El ruido constante afecta su capacidad para cazar, comunicarse y encontrar pareja. Los sonares militares son particularmente problemáticos. Funcionan en las frecuencias que utilizan los delfines para la ecolocación. La potencia del sonar alcanza los 235 decibeles. Es más ruidoso que un avión despegando. Bajo el agua. Cambio climático. La temperatura del agua está subiendo. En los últimos 30 años, la temperatura de la superficie del océano ha aumentado entre 0 y 8 grados centígrados. Eso es mucho. Los peces migran a aguas más frías, los delfines lo siguen, pero no siempre llegan a tiempo. El suministro de alimentos está disminuyendo. En 2020, 1.200 delfines fueron encontrados muertos frente a las costas de Francia, en tan solo 3 meses. La razón es la falta de alimentos. Algunas especies de delfines ya están al borde de la extinción. El delfín del río Chino se extinguió en 2006, completamente. El último ejemplar fue visto en 2002. Después de eso, nunca más. Una especie que existió por 20 millones de años desapareció en 50 años. De la vaquita marina, un delfín del Golfo de California, quedan menos de 10 ejemplares. Según las últimas estimaciones, 2024, 8. Es una extinción funcional. La población es demasiado pequeña para recuperarse. Delfín del río de Irrawaddy, quedan aproximadamente 7.500 ejemplares. Puede parecer mucho, pero la población disminuye un 5% anual. En 20 años habrá 2.000 de ellos. El delfín del río Amazonas, el botu, también está amenazado. La población disminuyó en un 50% en los últimos 50 años. Las causas son la construcción de represas, la contaminación por mercurio proveniente de la minería de oro y la captura incidental en las redes de pesca. Los estamos perdiendo. Ahora mismo. ¿Qué hacer entonces con este conocimiento? Los delfines son complejos. No son ángeles, pero tampoco son monstruos. Son seres vivos con un cerebro desarrollado, una estructura social y la capacidad de sentir, aprender y transmitir conocimientos. El hecho de que ataquen a las marsopas no los convierte en malos. Esto los convierte en delfines, con su propia lógica, sus propios instintos, su propia historia evolutiva. No tenemos por qué amarlos, pero estamos obligados a comprenderlas, porque la comprensión es el primer paso para la preservación. Si quieres ayudar, rechaza la entrada a los delfinarios. No compres entradas. Cada boleto vendido es un voto a favor de la continuidad. Apoya a las organizaciones que protegen los océanos. Retira el plástico de las playas. Una sola bolsa de plástico en el océano puede dañar a un delfín, una tortuga o una foca. Consume pescado procedente de fuentes sostenibles, es decir, pescado capturado sin pesca incidental. Busque el certificado del Marine Stewardship Council en el envase. Cuéntanoslo. No se trata de lindos delfines de dibujos animados. Sobre lo real, lo complejo, lo contradictorio, lo amenazado. Porque el mundo no es blanco y negro. Y los delfines también.